Bien, ahora sí, buenos días con todos. Mi nombre es José Vidal. Yo soy director de la empresa Sagros, que estamos trabajando junto con Humberto, y hemos definido con Gonzalo y con Paco sobre este entrenamiento sobre presentaciones de ventas, presentaciones en general en realidad, para mejorar esos aspectos que ustedes entiendo que lo hacen con cierta frecuencia. Les quiero dar algunas pautas de lo que será. Ustedes recibieron, y quiero confirmar con todos si es que recibieron un correo, yo lo envié, si no me equivoco, el día viernes, en la tarde, donde les comentaba algunas pautas de este taller y además les decía que íbamos a tener algunas presentaciones al inicio del mismo. ¿Todos recibieron eso? No. Hola. ¿No? No, hola, José. En casa no. ¿Podrían revisar en este momento, por favor, su spam? Si no, voy a enviarlo desde otro usuario también, por si acaso. El día viernes. Sí, el día viernes a las 4:30. Como para alegrarles el fin de semana y darles algunas tareitas. Lo que ocurre también que los viernes trabajamos hasta las 12:30, entonces yo, por ejemplo, posterior a esa hora ya no leo correos. Ya. Ok. No, yo tampoco. No lo tengo, José. A ver, acabo de enviar un correo. Quiero validar, por favor, si es que lo reciben. Diego, se te escucha fatal, ¿ah? Ya, vamos a ponerle mute porque está ronco, creo, Diego. El título es Taller de Presentaciones de Alto Impacto, primera sesión. ¿Pueden revisar, por favor, si han recibido un correo ahorita? Sí, sí. Ahora sí. ¿Sí? Ahora, Sí, ¿me ya. escuchan mejor, Sí, ya. chicos? ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora sí, Diego. Ya, han recibido el correo entonces, ¿no? Sí. Ya. Ya digo, gracias. Voy Sí. a usarlo a partir de ahora, lo voy a hacer desde ese usuario. El otro aparentemente me tienen bloqueado, así que lo voy a usar del otro lado. Ok, bueno. Algunas pautas y después quiero con ustedes, quiero que me comenten algunos detallitos sobre los retos que tenemos. Acá. Ya. Bueno, algunas pautas sobre este taller. Tenemos 3 sesiones, hoy, mañana y el día jueves. Hoy y mañana la duración va a ser de 2 horas y media, es decir, hasta las 10:45. El día jueves dura un poco más, hasta las 11. En teoría es hasta las 11:15. Calculo que nos vamos a ir un poquito más porque hay algunas personas adicionales que han entrado y un par de personas que no pudieron presentar la semana pasada. Entonces, nos vamos a preparar para ese horario y vamos de 8:15 a 10:45 y más o menos a las 9:30 tendremos, yo calculo que 5 minutos, esta sesión no es muy larga, 5 o 10 minutos máximo, tendremos un pequeño break para que terminen de tomar el desayuno. ¿Ok? Alguno me preguntaba, creo que era Yosimar, si es que era obligatorio tener la cámara prendida. En realidad yo siempre pido que en lo posible la cámara esté prendida. ¿Por qué? Porque ya que no estamos de modo presencial donde nos vemos las caras, es siempre recomendable, además, cuando estamos en una reunión, prender la cámara por respeto al que está al frente. Ustedes cuando estén presentando lo van a sentir así, es diferente tener las caras al frente de la pantalla que tener los nombres o simplemente una foto. Entonces, la verdad es que yo siempre lo pido porque además me permite conocerlos de cara, porque yo veo ahorita nombres y por ahí alguna foto, como la foto de Lucy, sonriendo, que está muy bien, pero sí, en lo posible, por favor, les pido que prendan la cámara. Yo sé que en algunos casos la velocidad de internet no lo permite, pero si lo permite, por favor, háganlo
para estar en un constante contacto visual, al menos. Además, eso nos da cierto feedback que vamos a revisarlo también después, a la hora que estamos presentando, saber cómo estamos reaccionando, cómo está reaccionando la audiencia a la presentación que uno está haciendo. Entonces, eso da una buena información. Ahorita, yo no sé si están escuchando, si están con el celular, si está interesante, si está aburrido, entonces, ese tipo de información es la que recibimos, o que podemos intuir al menos cuando tenemos las cámaras prendidas de la audiencia. ¿Ok? Gracias a los que lo hacen. Sobre las intervenciones, esto, la verdad es que tratemos de hacerla como cualquier reunión, cualquier presentación o taller presencial, donde intervienen nomás, pueden interrumpir, preguntar, discrepar, etc. Hay una opción, ustedes si han usado el Zoom, saben que hay una opción de levantar la mano, es cuando alguien está hablando y ya quieren participar para una cuestión de orden. Pueden levantar la mano, así yo sé a quién pasarle la palabra después. Si no, con toda confianza pueden intervenir, ¿de acuerdo? Sobre el material, yo les voy a, terminada la sesión, les voy a pasar un link por correo. Les voy a pasar un link donde pueden ustedes descargar el material que vamos a ver ahora, y hay una plantilla de presentaciones que les voy a pasar también en Word, y cualquier cosa que pongamos ahí las voy a poner allá, ¿ok? Listo, creo que eso es. No sé si hay alguna pregunta sobre la logística. Todavía no. Ok, entonces vamos a parar acá. Stop share. Y vamos a empezar a conversar. Lo primero, me quiero presentar. José Vidal, soy director de Sales Group School. Es una empresa de consultoría en todo lo relacionado a la relación con clientes. Y esto va por las ventas, negociación, presentaciones, relacionamiento con clientes en cuanto a customer satisfaction, etc. Entonces, sobre eso soy ingeniero industrial y tengo algunos estudios adicionales, como un Quick MBA en Gerencia y el programa Miembros de Directorio de Centrum. Y además he trabajado en todas las empresas que ven, en algunos casos como profesor, como en la PRE de Lima, de álgebra y aritmética. En IBM he sido vendedor, he sido gerente de marketing, he tenido otros cargos. En las otras, gerente comercial, y en Paperless, gerente general, ¿no? Y también en Sagros, ¿no? Este es algo de mi experiencia en cuanto a la cantidad de gente que hemos trabajado. He estado a cargo de un programa en Latinoamérica de ventas donde incluía todo lo que les he mencionado. Y en la parte personal, como podrán ver acá, 2 hijos, ingenieros industriales, bueno, uno ya graduado, el otro en 9º ciclo, y las 2 perritas que tenemos no las he incluido porque ya no entraban en la foto, ¿no? Así que, ok, eso es sobre mí. Así que lo primero, quiero empezar por preguntarles, uno, cuáles son las expectativas que tienen sobre este taller, y 2, o cualquiera de los 2 temas, es ¿qué retos son los que encuentran ustedes al hacer presentaciones? ¿Y qué es lo que quisieran ver que les ayuden a hacer mejores presentaciones? Que va de la mano con las expectativas. Así que, cualquiera, bienvenido a intervenir. Hola, hola. Nuevamente buenos días con todos. Creo que me Hola, escuchan. ¿qué tal, Diego? Ahora sí, ya te cambió la voz. Sí, ya no parece como Darth Vader, creo, hace un momento. Bueno, sí, excelente presentación y lo que nos has venido mostrando, José. Lo que buscamos en primera instancia, ¿no? Con esta capacitación es, muy aparte de mejorar nuestras técnicas de presentación, el material que vamos a presentar, al público que va a estar dirigido, porque de eso también depende la presentación, ¿no? Si es un público estratégico, de repente un público más funcional o técnico, ¿no? Entonces tenemos que tener bien dirigido eso y afinar, ¿no? Porque yo siento que sí, hay ciertos puntos que podríamos mejorar tanto como expositores, ¿no? Ante un proyecto o que vamos a iniciar un proyecto, una reunión de kickoff, como también en el material que vamos a hacer uso, ¿no? Entonces, yo siento que esta capacitación nos va a ayudar bastante a reforzar ambos ítems
tanto como presentar y elaborar el material y de seguro técnicas, ¿no? Nuevas técnicas de repente de presentación, cómo poder comenzar adecuadamente, ¿no? Yo sé que es una introducción primero, ¿no? Para que todos sepan de qué es lo que se va a tratar y luego, ¿no? Ir al punto, pero lo que yo espero, ¿no? Es aprender mucho más sobre estos temas. Gracias, Diego. Buenísimo. Creo que todo esto lo vamos a ver, efectivamente, vamos a ver cómo diseñar, cómo transmitir un mensaje, que es algo que tú dices. Mencionaban también lo de la audiencia. Qué importante es tener, saber a qué audiencia me voy a dirigir, cómo me voy a dirigir a una audiencia técnica, a una audiencia de otro tipo. Entonces, cómo dirigir los mensajes y qué lograr en cada presentación. Gracias, Diego. Eso sí, lo vamos a ver, creo que les va a servir mucho. ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿Sí? Hola José, buenos días. Sí, Buenos días a Manuel, ¿qué todos. tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, las expectativas, así como mencionó Diego, también en los diferentes públicos. Muchas veces también hacemos presentaciones, pero se recurre a recargarle el texto. Entonces, ¿qué imágenes son convenientes? Algo que, que pueda concretar, por ejemplo, no sé, un esquema, algo para hacer llegar mejor una idea al público objetivo, ¿no? Okay. ¿No? ¿Qué herramientas habrían para hacer esas presentaciones? Ya, ok. Gracias, Manuel. Efectivamente, yo creo que uno de los errores más comunes que hay en las presentaciones es el exceso de texto y lo que se llama es la redundancia, el efecto redundante entre lo que yo digo y lo que está en la PPT. Quiere decir que muchas veces terminamos leyendo y ahí hay un efecto de redundancia que anula el mensaje, porque cuando uno va por el lado visual y el lado verbal, van los dos canales, uno está leyendo y escuchando lo mismo, hay una confusión y no llega el mensaje claramente. Entonces, vamos a aprender esos pequeños detalles, que son pequeños, pero que tienen un efecto muy grande en la audiencia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Creo que uno de los puntos principales que es el aprender a usar la PPT como una herramienta de apoyo y no que sea un elemento central que sea lo que nos dicta prácticamente lo que tenemos que decir, ¿no? Hay una gran diferencia en eso, en depender de una PPT porque o no estoy bien preparado o he puesto toda la información ahí y no me he preocupado de aprenderla de otra manera, entonces termino leyéndola y todos leemos y leemos más rápido de lo que está hablando el expositor, entonces ahí el efecto es terrible. El efecto de recordación, además, es muy importante y eso se da justamente en el formato que usamos, ¿no? Ahorita les voy a poner así un ejemplito bien simple sobre eso. Ok, ¿alguien más? Gracias, Manuel. Quisiera mencionar los retos, las expectativas que esperamos de este taller. Bueno, seguro que irán saliendo algunos comentarios después, con toda confianza, en algún momento, así, si se acordaron después de algo, con toda confianza, por favor. Esto, como siempre digo, a los participantes en todos los cursos, ahí estaba la aplicación de Diego, recién veo el chat, Diego, veo que ya se arregló. Ok. Lo que siempre digo en los cursos es, este es un taller y es para ustedes. Esto es para ustedes, por lo tanto, tengan la confianza de interrumpir y preguntar y hacerlo propio. Intervenir y tener todas las dudas, aclarar todas las dudas, porque de nada sirve que yo hable durante 2 horas y que ustedes simplemente a ratos escuchen, a ratos no, si no despejan las dudas o no aprovechan todo lo que podemos aprender en ese taller. Por ejemplo, más adelante vamos a ver, ahorita les voy a mostrar la agenda, ¿no? Pero vamos a ver el uso del PowerPoint. De repente ustedes tienen, oye, ¿cómo hago para? Tan simple. Entonces podemos revisarlo y tener algunas ideas que me van a facilitar mucho. ¿Ok? Yo, antes de empezar y de mostrar la agenda, y parte de lo que decía Manuel, esta es una presentación que tuvimos la semana pasada en una de las personas que presentó, lo cual la pongo porque
creo que es muy típica, y no sé si estoy en lo correcto o no, pero es muy típica. Es decir, poner un párrafo donde en la UPC tenemos alrededor de, obviamente están en la UPC, entonces, ¿por qué pondrían en la UPC? Si están en la universidad. El que pongan, por último, ¿ya? Si dicen tenemos alrededor de, es suficiente, ¿no? Y dice casi 4.000 alumnos que egresan cada año entre alumnos de pregrado y EP para las 55 carreras que se dictan. Y ahí hay unas cifras. Entonces, ¿qué alternativa podría haber? En realidad la información es esa la que quieren presentar, pero ¿con qué me voy? ¿Con qué me quedo? Es decir, si yo quiero que se queden con las cifras de 4.000 y 55, podría ser más práctico ponerla así. ¿No es así? Fíjense que la foto me parece que está bien, pero hay opciones donde la foto puede ser configurada diferente, así de simple, y le da una vista distinta como de recuerdo. Ya si se dan cuenta es una posición de recuerdo de los graduados y desear. Alumnos, obviamente, acá he usado un grafiquito que me dicen que son 4.000. Entonces, si yo veo la cifra 4.000 y una figura, me voy a acordar del 4.000, que es difícil que yo me acuerde cuando está escrito de esta manera, ¿se dan cuenta? Entonces, la recordación puede mejorar muchísimo. Y 55 carreras, ok, las voy a mencionar. Pongo un gráfico que dice ahí como varias opciones. Entonces, 55 carreras, me voy a acordar el 55 más que el otro lado. Y si tengo una tabla, yo siempre prefiero adecuadamente usar un gráfico. Entonces es mucho más fácil ver algo de esta manera, y este gráfico inclusive puedo, a ver, acá, ¿a dónde estoy? Acá, ya, esto lo voy a poner acá, y si se dan cuenta puedo configurarlo de muchas maneras más. Porque acá, por ejemplo, yo podría decir, oye, este egresado se está muy grande, ¿por qué no lo achico? Entonces sale más pequeño. Y ahí puedo leer mejor las cifras. Entonces puedo hacer muchas cosas con el gráfico, inclusive cambiarlo de diseño, etc. Fíjense, todas las cosas que vamos a aprender acá, a ver cómo es que cuál es la mejor manera de presentarlo. A veces se dan cuenta que no se ve bien, entonces tenemos que usar gráficos distintos. Entonces, son pequeños detalles, pero se dan cuenta cuál es la diferencia entre presentar algo así y puede tener mucho más impacto el presentarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, solemos poner mucha información y en muchos casos porque la misma presentación que estamos haciendo se le enviamos después a la persona y lo pongo ahí para que se acuerden. Pueden ser dos documentos distintos. Un documento donde le diga todo lo que quiero decirle y la presentación es para ustedes, para presentar. Entonces, tienen que generar impacto. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Entonces, con eso, acá, esto ya lo vimos, no más de mí. Esta es la agenda. Vamos a ver los fundamentos de presentaciones. Hay 4 puntos básicos importantes que vamos a ver. Como mencionaban también ustedes, ¿qué habilidades? Tú creo que mencionaste, Diego, habilidades para el expositor, qué podemos hacer para mejorar nuestra exposición. Igual, algunos conceptos del funcionamiento de la memoria, que ahí van a descubrir cómo funcionamos nosotros cuando estamos en una presentación. Y ahí también estaba el tema de las plantillas, ¿no? El tema de plantillas es importante porque nos va a ayudar a hacer más rápido, inclusive, y con un mucho mejor mensaje las presentaciones. Vamos a hablar del diseño, cómo diseñar una presentación en PPT, y vamos a conocer todos los trucos que hay en el PowerPoint, y además cuando hacemos el uso de las imágenes, el video, cómo podemos explotar. ¿Ok? Algunos tips sobre presentaciones presenciales y virtuales, de cómo manejar la audiencia, de situaciones particulares. Y al final, el día jueves solo vamos a tener presentaciones, y todos van a presentar. Así que vayan viendo qué presentación van a tener, porque vamos a tener 10 minutos por persona para que todos tengan la oportunidad de presentar durante 5 minutos y darle un feedback sobre su presentación. ¿Ok? Entonces, aquí es donde, y los que recibieron mi correo, que lo he mandado nuevamente, les repito,
la idea es empezar con un par de presentaciones de ustedes, algunos que tengan a la mano y que quieran 3 minutos, simplemente presentarla para eso tomarlo como referencia y ver cómo es que podemos mejorar esas presentaciones. Así que, no sé si hay algún voluntario o algún involuntario, porque yo también tengo acá mi cuadrito de voluntarios e involuntarios, donde acá se supone que apretando el dado ya lo había configurado con una macro, pero se me deshabilitó, así que con un enter es suficiente. Y fíjense que acá van cambiando las tablas. Este va a ser el orden que vamos a usar el día jueves, pero acá el número arriba que está en rojo, a la tercera, ¿ya? A la tercera para que vean que este es, para que vean que no hay tongo. Uno. No está en tu pantalla, José. ¿No se ve? No. Ah, ya, ok. Gracias, Paco. Como lo estoy poniendo acá. Como ven, esta es la tabla que vamos a usar, les decía, el día jueves, el orden. Y este dadito que lo usaba para la macro. Ah, ya funciona. Funcionó. Bueno, entonces, a la tercera, ¿ya? Para el voluntario. 1, 2, el siguiente que salga en el casillero rojo es el que va a presentar ahorita. 3, Fernando Bellido, sorteado. ¿Estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, José. Por ahí debes tener alguna presentación estándar. En realidad, lo que yo espero simplemente es ir buscando, dándole una dinámica a este taller y comenzar por lo que estamos acá. Alguna presentación que hayas hecho, 3 minutos para que nos ilustres. Yo también quiero conocer en algo las presentaciones típicas que tienen ustedes y que me sirva como input para que para después hacer digamos que las recomendaciones del caso. Así que si tiene Fernando, te he dado autorización para que puedas presentar durante 3 minutos. Sí, no pude escuchar lo último que comentaste. Tengo problemas con mi vídeo y al abrirlo se me botó el Zoom. Ya, ok. Me pareció Bueno, un sin mensaje video que... nomás. Sí. Presenta, al final, siempre el casillero, el video va a ser pequeño cuando estás presentando, ¿no? Sí, me comentabas de que busque alguna presentación que realice en el día a día. Sí, Sí. generalmente yo no realizo presentaciones. Ajá. La última que he realizado hace más o menos ha sido más de un año y medio. No sé si eso pueda servir. Todo sirve, Pero Fernando, no. además para ir como desentumeciéndonos de Claro. no haber presentado, para ya vayas agarrando algo de ritmo, del ritmo perdido. Déjame buscar la Vale. presentación un segundo. Hace bastante tiempo que no. Y para que vaya buscando con tiempo, la siguiente persona, que es, acá estamos, están viendo el cuadro, el siguiente que salga cuando dé Enter va a ser el que le va a seguir a Fernando, ¿de acuerdo? Y es Nicolai. Nicolai, después de Fernando, nos ilustras con una presentación de 3 minutos. Vamos a hacer 2 presentaciones y luego entrar de lleno, tomando como base las presentaciones, entrar de lleno al taller, ¿ok? Así que Fernando y después Nicolai. Claro, un segundo. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí es. Ya estamos, sí. Sí, un poco para poder poner en contexto, yo formo parte de formaba parte de un equipo que realizó diferentes definiciones para el uso de un aplicativo, y como producto de la presentación de estas definiciones
se nos pidió armar una presentaciones. Ok, Esta es una de estas presentaciones, un poco para poder contextualizar lo que se elaboró. Y de repente es sobre banners, algo que algunos de los compañeros aquí ya conocen un poco, pero esto fue realizado hace más de un año, así que ok, puede que algunas definiciones que se escuchen o algo que se vea en esta presentación esté desactualizado o haya cambiado con el tiempo. sin problema. Sí, Ya. Yo te voy a avisar. claro. Ok, comienza, yo te voy a avisar cuando pasen los 3 minutos. Sí, claro. Tenemos primero, se comentó el proceso actual que se tenía dentro del uso de Sócrates, que era la creación de programas para el caso de pregrado por el equipo de facturación y para el caso de escuela de PG era realizado por facturación, marketing y la secretaría académica. Luego, Secretaría Académica era quien realizaba mallas y parámetros del programa dentro del aplicativo Sócrates, y Sprint era quien generaba todo lo relacionado a la facturación, créditos y cobranzas, registro registro de categorías, descuentos y cualquier hecho relacionado con cobranza del alumno. Con la propuesta que se estaba teniendo considerando el entorno banner, la creación de los programas se iba a mantener en Sócrates, tanto para pregrado realizó por facturación y secretaría académica, y para la escuela de PG por facturación, marketing y secretaría académica, y a través de una tabla de equivalencias de programa, secretaría académica sería quien desarrolle las mallas y parámetros del programa dentro de banner, mientras que todo relacionado a facturación se mantendría dentro de Spring. Como comentario, que en una siguiente fase se recomienda generar un periférico que permita conectar banner y Spring. ¿Cuál sería el proceso para el registro de un programa? Primero crear el producto en Sócrates, luego el producto en Spring, crear programas y carreras en banner, solicitar un ticket de registro de equivalencias, validar que se creen reportes según correspondan, y luego validar que existe la combinación correspondiente. Parece que tener las siguientes consideraciones. Antes de iniciar el proceso de admisión, el producto debe ser creado por finanzas, y si el producto no existe en Sócrates, tampoco debería tener su existencia en banner. Esto era un poco para graficar nuestra propuesta de periodos en banner, que iba a conllevar la creación de periodos por cada unidad de negocio, o sea, preuniversitario, pregrado, 3 durante todo el periodo, EP 3 durante todo un año, perdón, y para posgrado un único periodo que iba a tomar a través de partes de periodo los diferentes productos que se utilizan actualmente en posgrado, permitiendo que todo sea gestionado en un solo periodo académico. Además que los periodos académicos, los periodos son únicos para cada nivel. Aquí se muestra la conversión de estos periodos. Para preuniversitario, el código propuesto era finalizar en 00, y como ejemplo se podía ver el 2020-00. Utilizar una parte de periodo, que es una herramienta que ofrece banners, y luego para pregrado regular van a existir los periodos finalizados en 01, 10 y 20, que iba a permitir crear, por ejemplo, periodos 2020-01, 2020-10, 2020-20. Para pregrado EP iba a ser con códigos finalizados en 05, 15, 25, y para posgrado con periodos finalizados en 90. 30 También segundos para había que cerrar, Fernando, por favor. Sí, también comentar que la gestión de las mallas iba a ser diferente, pues en Sócrates se hace utilizando un numeral que identifica el nivel de cada una de los planes curriculares, mientras que en Banner se iba a desarrollar a través de áreas que iban a mantener un poco esa lógica, pero necesitaban una codificación que los relacione con el programa al cual pertenecen. Aquí se ve la cantidad de programas existentes por facultades, que todos iban a ser llevados a Banner.
y este va a ser la composición del cómo iba a desarrollarse la codificación de los programas, que nos iba a brindar información, tanto de la línea, de la modalidad, del programa que existe en Sócrates, de la duración, el delivery y el grado, considerando que esta configuración es solamente para escuela de posgrado. Si van a compartir similitudes con el programa de Sócrates, como por ejemplo que es el MBA directivo, que bajo las reglas definidas sería EMA-1001-1P1. Para el o de pregrado, la regla sería un poco similar, solo que se tomaría 4 letras que iban a representar qué producto de Sócrates iba a realizarse. Tenía que ser definido previamente. Para este caso de ingeniería civil, sería UAC-ICIP-SP1. Y esa es toda la presentación. Ya, Gracias. ¿Puedes regresar a la primera, por favor? Y Claro. vamos a ir avanzando. A ver, ¿algún comentario sobre la presentación? Gracias, Fernando. La verdad es que me pareció muy buena tu presentación. ¿Y puede ponerle modo presentación? Así puedo apuntar encima. Ya. A ver en la siguiente. ¿Algún comentario del público presente? Ok. En cualquier momento pueden, por favor, también dar su opinión. La verdad es que es muy buena presentación. Y por el... perdón, Yosimar, adelante. Buenos días. Sí. Diría que en la primera hoja indica programas, pero no te dice, o sea, solo te dice nombre del programa, pero no te dicen el alcance o qué quieres hablar sobre el programa. Sí, de acuerdo. Ese es un buen punto. ¿Alguien más? Como que no se entiende el mensaje. Así es. ¿No se entiende cuál es el objetivo, quizás? Sí. Sí, ya. ¿Alguien más? A ver, Con lo de Yosimar, ¿no? Para que sea el título de una presentación, debe de quedar claro de alguna manera qué es lo que vas a explicar, ¿no? Sí, Y sí. con un simple título así, programa. ¿no? De acuerdo. Ok. Gracias, Diego. ¿Alguien más? Bien. Sí, efectivamente, yo creo que, completando, siempre el título debe ser un poco más explicativo. Pero lo más importante todavía es, siempre que hagan una presentación, deben saber cuál es el objetivo de la presentación. ¿Qué es lo que quieres lograr después de la presentación? ¿Qué quieres que se lleve la audiencia después de la presentación? Porque yo puedo presentar una serie de láminas y al final de la presentación la gente se va a ir con una serie de ideas desordenadas, quizás en función a lo que puedo recordar, pero la presentación puede que no me haya ayudado mucho a fijar la recordación de lo que he presentado o el mensaje que quiero que se lleve. Entonces, creo, y en parte lo dijiste, porque tú mencionaste que tú querías presentar las definiciones que se habían dado sobre los programas de los banners que se iban a hacer, y eso entiendo que ha sido cómo ha sido el proceso. Entonces, ok, entiendo que eso es. Puedes pasar a la siguiente. Entonces, yo lo que siempre sugiero, como es bastante gráfico, y eso ayuda bastante. Quizás los fonts podrían haber sido un poquito más bonitos, si quieren. Acá hay 2 niveles, entonces uno podría hacer, bueno, acá hay un pregrado y acá hay otro nivel que es facturación. Después hay un EPG y acá hay un segundo nivel que es facturación y marketing, etc. Entonces, el poder separar esto, porque acá tienes estos 2 puntos y al mismo nivel. Entonces, esto podría haber estado como registro de categorías, como descuentos, de una manera que se distinga de lo que ves acá, ¿no? Acá también. Claro. Mallas, parámetros, de alguna manera, ¿no? Después lo del font y todo lo vamos a ver cómo aprovechamos, pero como está ahí, me gusta. Lo único, la creación, sí. Bueno, a mí me confunde porque yo no conozco tanto de eso, que parecen ser similares estos
dos puntos, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya, acá lo que tengo que hacer es borrar. Con Metro 11. Ya. Ok, acá también te repito lo mismo, que a veces, no sé si es que, obviamente, por ejemplo, acá todo es el programa, pero acá se repite la palabra programa, entonces ocupas un espacio y decir que tabla de equivalencia quizás era suficiente, ¿no? Por acá. ¿Por qué? Menos palabras van a recordar más. Igual acá repito lo de los puntos que estaban atrás. Y yo no sé si es necesario todo esta parte, mucho texto también, entonces generar periférico. Probablemente solamente la palabra periférico podría ser suficiente, ¿no? Para que lo recuerden. Podría ser. Pero es Yo como una decir, nota, un sí, recordatorio de un tema importante a tener en consideración. así es. ¿Por qué? Porque tú lo vas a decir, a eso voy. Entonces, que tú pongas una alerta, que me parece muy bien el grafiquito, pero que tú pongas alerta con el periférico, entonces ya vas a tú hacer el comentario, dice el periférico. Y en una siguiente fase se recomienda que el periférico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es más que suficiente. Y yo lo único que mencionaría acá es que hay demasiado texto alrededor, y si haces un gráfico, solamente tendrías que poner algunos, digamos, símbolos para que se sepa qué es facturación, cobranzas, etcétera. A ver, ¿puedes pasar a la siguiente? Acá también, por ejemplo, en esta yo te diría que no se necesita, acá creación. Quizás acá podría ser la palabra creación producto. Ok. Acá es creación producto en Spring. No sé cuál es la diferencia, producto en Spring. No sé cuál es, Son dos pero sistemas diferentes que son tienen que sistemas. crear. Ok. O sea, ok. Esto es producto en creación en Sócrates. Bueno, quizás acá sí es lo mismo. Programas. Ujú. Y acá se solicita ticket. Entonces pones ticket. Tú lo vas a explicar. Acá validación, ¿no? Entonces uno se va... Es mucho más válida que existe la combinación, por decir algo, ¿eh? Pero una palabra nomás o máximo dos que te represente cada símbolo ayuda a la recordación. Igual acá también el texto quizás no sea tan necesario, ¿no? Tanta información. Y así puedes pasar a la siguiente. Okay. Acá es necesario, o sea que no hay mucho que hacer. Ok, esto es, gracias, Fernando. Creo que es Gracias. para darles alguna idea de cuando presentamos, darles alguna idea de qué es cómo podemos optimizar el mensaje de una manera que respalde lo que yo quiero que la audiencia se lleve. Por lo demás, la verdad es que está bien hecho porque estoy recordando los demás charts donde son los códigos, se hace una parte de mucho detalle, pero que menos no se podía poner, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Nicolai. Listo. Gracias, José, por las recomendaciones. No. Gracias a ti, Fernando. Nicolai, ¿qué nos vas a compartir? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Dame un segundo. Buenos días. ¿Me confirmas, por favor, cuando se vea el... ¿Ya se ve? Listo. A ver, los pongo en contexto. Actualmente estamos en el proyecto de implementación de la herramienta de nómina, que se llama HCM, por sus siglas en inglés, Human Resource Planning, para las instituciones de UPC, Cibertec y Laureate. Actualmente el sistema ya se encuentra en producción para UPN y salimos en producción para Laureate en octubre de este año, ¿no? Ya se logró la implementación. Entonces, lo que se hace en la gestión del proyecto es la presentación del estatus semanal de los avances de las implementaciones de las diferentes empresas, ¿no? Lo que voy a presentar es el estatus semanal de Cibertec, el cual se presentó el 9 de noviembre.
Las presentaciones son muy rápidas, dado que se muestra el estado de avance del proyecto y después del estado de avance del proyecto se llega a conversar con los equipos, con los distintos equipos que pertenecen al proyecto y se toman decisiones sobre cómo va el proyecto, ¿no? Las presentaciones no duran mucho, son bastante rápidas. No sé si es necesario llegar a los 3 minutos, disculpa. No, lo que dure. De acuerdo. Entonces comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del estatus semanal de la implementación de HCM PeopleSoft para la empresa Cibertec, 9 de noviembre. En esta pantalla se muestra el estado o el roadmap del proyecto. Como ven, a noviembre, nosotros ya iniciamos con las revisiones de las UATs. Las UATs son documentos que nos permiten la verificación de las implementaciones que se realizan en los distintos módulos de la herramienta HCM. Entonces, estamos en la revisión de los casos de prueba. Comenzamos también con la validación y ejecución de los casos de prueba y al finalizar el mes tenemos la conformidad final de las UATs que corresponden a las distintas áreas de la empresa, ¿no? Como sea finanzas, contabilidad, recursos humanos, share service y entre otras, ¿no? Actualmente en la implementación de Cibertec ganamos un tiempo notable entre octubre y noviembre, dado que se reformularon las actividades de implementación de los equipos y logramos con eso alrededor de 15 a 20 días de holgura en el proyecto. Con lo cual nuestra planificación inicial, como ven, en diciembre teníamos pensado el primer paralelo y en enero el segundo paralelo. Pero con estas actividades se logró identificar que podíamos incluso hacer un paralelo en octubre, pero dado que algunas actividades no llegaron a culminar, estamos tomando la nómina de octubre como un histórico, ¿no? Con lo cual, en el mes de noviembre estamos pensando realizar un paralelo y asincrónico con todas las integraciones activas en producción. Y con esto logramos que tal vez, digo tal vez, porque siempre pueden haber percances en el proyecto, podamos salir en vivo un mes antes de lo planificado, ¿no? Esto es importante porque lograríamos que UPC y Cibertec salgan en el mismo momento en producción, ¿no? Con lo cual también nos ayudaría a ver cómo se encuentra la performance del sistema y probaríamos otras funcionalidades como el multicompany, ¿no? Que es importante también probar cuando las 3 empresas estén en producción. ¿De acuerdo? Luego tenemos actividades y próximos pasos. Las integraciones, como ya se había mencionado, las integraciones de IDA están correctas y están en producción entre los sistemas legados y el sistema y la herramienta en desarrollo que se llama GRT. Se comenzó con las integraciones de retorno. Estas son las que alimentan el HCM a los sistemas legados de la institución, ¿no? Y para el preparalelo de octubre, como comenté anteriormente, se toma como histórico, dado que no llegamos a concretar algunas actividades necesarias. Y para el paralelo de noviembre, se tiene planificado, ya está se deberían dar, ¿no? Como por ejemplo, cuando se realiza la ejecución de la integración, se debe definir la fecha y definir el ingreso de información que está fuera del mapeo que teníamos inicialmente, que se llaman las OEPs, ¿no? Son otros ingresos que no estaban contemplados en las integraciones y que debemos definirlo. Bueno, eso sería toda la presentación. Gracias. Ok, gracias, Nicolai. Fueron 4 minutos, ¿no? Mira, a ver, parecía poco, o mucho, más bien. Ok, ¿puedes regresar al inicio, por favor? Ahí está, ahí. No sé si alguien tiene primero algún comentario. Ok. Ahí nomás de comentarios, pero que gracias por la participación. Poco a poco van a salir más comentarios. Mira, ¿qué es lo que veo acá? Acá
me parece que está bien como gráfico. Lo que veo es quizás exceso de datos. Y acá corrígeme si todo debería estar ahí. Es lo que yo me cuestiono. Por ejemplo, si todo esto debería estar, perdón, acá estoy, un momento, anoté. Ya. Si todo esto debería estar ahí o no. Este es uno. Y lo otro es, yo hubiese quitado las líneas celestes. A mí hay una confusión de líneas, porque si ya estamos poniendo los meses, más o menos ya podemos tener referencia. Entonces, hay un exceso de líneas que me ensucian, si quieres, el gráfico. ¿Ya? Como te decía, no sé si todo esto debería estar ahí. Esto quizás, ok, si está, debería estar bien. No sé cuál es la relación acá y si era necesario poner esto o resumirlo en una palabra o en dos palabras, ¿no? Como ya pasó, poder decir acá fue simplemente poner, acá fue el inicio, acá fue creación de ambientes, acá fue validación y bueno, validación alcance, validación de Gantt, y listo. No era necesario poner tanto. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer siempre es seleccionar lo que sea necesario, solamente lo necesario, y retirar el resto. En general está bien. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. Y acá, a ver, nuevamente, y no sé, y probablemente sí sea necesario, esto es lo que tú vas a decir, esto es lo que vas a decir, entonces tranquilamente podría haber sido un gráfico así, donde tú ponías cada etapa, y en cada etapa tú podías o poner algo acá si es que era necesario, o simplemente no ponerlo y explicarlo. No sé si yo quisiera que se lleven y era necesario tener todo para que todos se acuerden de todo. Pero esto es lo que tú ibas a decir. Entonces, en realidad yo podría decir, en el proceso, ¿qué actividades vienen? La primera es la integración de ida, y ya se está trabajando. Ya no pongo lo otro, ¿no? Pero digo, ya se está trabajando en la integración del retorno. Y después digo, el segundo paso es ejecutar el preparalelo en octubre, el preparalelo 2021, donde se va a cargar la nómina histórica. Y ahí ya se ha, entonces yo explico, ahí se ha validado la integración, luego esto. Entonces, si se dan cuenta, no es necesaria tanta información, y más bien la audiencia se puede llevar digamos, estos tres conceptos, esos tres pasos, se los van a ver. Yo creo que si lo tengo así todo y le preguntamos al público después, es improbable que me mencionen esos tres pasos. Podría tener más impacto si es que fuese más ligero el cuadro, ¿no? Y creo que acá acaba, no sé si había uno más. No, al final. No, eso era, ¿no? Esos son mis comentarios. Gracias, Nicolai. Listo, gracias. Lo aplicaré para el martes. Sí, bueno, qué bueno. Y si quiere después nos quedamos un ratito. Pero ahora vamos a ver, y seguramente van a haber varias ideas de las que vas a poder incorporar en tu presentación. Ok. Entonces, con eso, no sé si hay alguna pregunta, comentario sobre esta presentación. En general, lo que veo, no solamente acá, sino siempre en todos los grupos, es que hay un exceso de datos y que las presentaciones nos sirven como referencia para decir lo que tengo que decir. Y yo recuerdo cuando nos prepararon a nosotros, a un grupo en IBM, en presentaciones, ahora obviamente estamos acá en una parte virtual donde tenemos toda la información acá. Inclusive yo podría tener una hojita acá debajo de como un prompter, si quieren, como hace Castillo a la hora que está hablando, un prompter donde diga todo lo que tengo que decir. Por lo tanto, ya no es necesario inclusive tenerlo en la presentación. Puedo decir todo lo que está acá y después les voy a enseñar la opción en la propia PPT. Entonces, por eso creo que podría ser mucho más ligera la información que está en la PPT. Y a mí lo que les comentaba que nos enseñaban es al move away de la presentación. Aléjate de la presentación. En la medida, ¿por qué? Porque no sé si se acuerdan las épocas de las transparencias, los que hemos vivido, la época de transparencias, donde uno tenía que estar al costado, poner la transparencia y luego cambiarlas, ya no con un control remoto. Yo recuerdo que tenía transparencias y en el mismo binder tenía las anotaciones
que tenía que hacer, porque no, el PowerPoint tiene las anotaciones ahí. Entonces yo estaba bien pegadito al comienzo, pegadito al proyector de transparencias y a mis notas para poder leer de reojo por ahí, que no se me pase nada de lo que quería decir. Entonces, en la medida que nosotros podamos alejarnos de eso y ya conocer perfectamente todo lo que tengo que decir, nos vamos a sentir más seguros y le va a dar mucho dinamismo a la presentación. Y no vamos a depender de lo que, uno, de lo que tenga anotado y dos, de lo que está atrás. Y después también aprendí que no es ningún pecado tener una ayuda de memoria. O sea, los mejores presentadores también tienen una ayuda de memoria y pueden decir, sobre todo cuando es algo con mucho detalle. Entonces, yo puedo decir, sí, estoy haciendo una presentación y todo, y por ejemplo decir, hemos tenido en el primer año 9.000, en el cuarto, en el tercer año no sé cuánto, 4.500, son cifras que no tengo por qué tenerlas en la mente todas. Entonces, puedo utilizar ayuda de memoria sin problema. Entonces, esos son los pequeños detalles que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, dentro de la agenda, y ahora sí voy a proyectar, vamos a ver los fundamentos. Y lo primero que hay que saber es, esto no será ninguna novedad, pero hay muchos usuarios de PowerPoint en el mundo y todos los días se hacen millones de presentaciones y lo peor es que la mayoría son insoportables. Muerte por PPT, le dicen muchos, ¿no? Entonces, la gente hace muchas presentaciones y pone todo, le recarga todo de la PPT, no la hace dinámica y simplemente repite lo que ya está en la PPT. Entonces, eso hace que sea muy pesado y muy aburrido, porque al final nosotros ya leemos rápido y ya vimos lo que dice acá. Entonces, si ya lo vimos rapidito y cuando termino de verlo rapidito, el expositor sigue leyéndolas, entonces se vuelve un bodrio en realidad las presentaciones. Entonces, tenemos que tener cuidado de qué hacer diferente, cómo sorprender a la audiencia y cómo mantenerla conectada, como decían al inicio. Entonces, hay 4 fundamentos básicos, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo primero que les pregunto es, ¿por qué presentan ustedes? ¿O para qué presentan ustedes? Y acá espero respuesta del público asistente. ¿Cuál es el objetivo de sus presentaciones? Para conocer algo relevante. O sea, en el caso de ustedes se presentan para dar a conocer algo relevante, sí, parafraseo un poco. O sea, ustedes presentan para dar a conocer algo relevante. Ok. ¿Para qué más? Bueno, para que en sí el objetivo creo que es que el público pueda entender el mensaje que quiero dar, ¿no? Es lo El más público, importante. así es, que entiende el mensaje. Ok. ¿Para qué más? Para informar. Informar. Gracias, Lucy. Para informar. Ya, ¿algo más? ¿Por qué más? Para hacer llegar una propuesta, una solución. Para hacer llegar una propuesta, me gusta, ¿no? Porque si estás proponiendo un proyecto nuevo en el cual tú quieres una aprobación, en el fondo, para hacer la propuesta, eso es, pero en el fondo es para lograr una aprobación, ¿no es así? Que podría ser de un proyecto, o para lograr un consenso, ¿no? Entonces, en todo proceso, en realidad, lo que tenemos que saber es, lo primero que tenemos que hacer, por eso de presentaciones, es ¿para qué presento? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de mi presentación? Y eso es lo que va a marcar el cómo tengo que diseñar la presentación. Porque puede ser, a ver, y acá puede que no coincida con algunas de las cosas que han dicho. Bueno, el jefe lo pidió, probablemente ahí Paco está diciendo, señores, tiene que hacer una presentación, o Gonzalo, pero en el fondo lo que queremos es proporcionar valor a la audiencia, que se lleven algo de valor, algo que les sirva para lo que estamos haciendo, para el trabajo del día a día. Sobre el informar, efectivamente, a veces tenemos que informar. Y la pregunta es, ¿y por qué en modo presentación? Porque tiene que haber un proceso de feedback, ¿no es así? Pero si hay un proceso de feedback, hay una razón por la cual hay un proceso de feedback. Es porque necesito la opinión del público o hacer las correcciones del caso. Entonces, lo que yo tengo que iniciar la presentación es, efectivamente,
les quiero comentar el proceso, el proyecto que estamos desarrollando, que como saben es el proyecto ABC, que tiene esas características, y el objetivo de esta presentación es conocer de ustedes qué les parece lo que hemos avanzado y qué modificaciones le harían, o qué consejos o qué recomendaciones harían para que esto les sirva a ustedes en el día a día. Entonces ya no es informar, sino es lograr un consenso o conocer los puntos de vista que me ayuden a mí a modificar y a mejorar la aplicación o el proyecto que estoy desarrollando. Entonces, eso es lo que le da valor a la presentación. O yo podría decir, oye, pero informar podría ser, les puedo mandar un correo con toda la información y les informo, o un correo bien detallado, o les mando la presentación. Entonces, el informar, no sé si es que sea... obviamente siempre nos piden, oye, quiero que informe, pero en el fondo hay otra cosa más importante que informar, que es el lograr algo. Si es un consenso, una aprobación, o si es una recomendación que necesito, saber si lo que estoy presentando es válido para el proceso que estamos desarrollando. Por eso es bien importante saberlo, porque de esa manera yo enfoco bien las presentaciones. Y por supuesto, si es necesario persuadir, con mayor razón, tenemos que hacer una presentación muy efectiva, ¿no? Porque si queremos persuadir, fíjense lo que dice, este es de Minnesota, la Universidad de Minnesota, que dice que si hacemos la presentación de pie, como se hacía, ¿no? Esto es tomado de entre sentarse en una mesa a discutir o hacer una presentación de pie. Y hay mayor probabilidades, 43% más probabilidades de persuadir a la audiencia si es que lo hacemos de esa manera. Yo recuerdo, uno de los instructores míos, que era un inglés, nos fuimos a Inglaterra a que nos preparen en esto, nos decía que él, como consultor, había tenido la oportunidad de presentar a una empresa los servicios de asesoría en todo esto, en ventas era, y lo hizo de pie, y fue el único consultor que lo hizo de pie. Los demás se sentaban en una mesa porque eran 2 personas, pero él prefirió hacerlo de pie. Y él fue el elegido, y él considera que fue porque tuvo la oportunidad de ponerse al frente y demostrar cómo es que haría ese entrenamiento. Entonces, es bien importante por eso el saber presentar, ¿no? Lo segundo es la estructura. ¿Qué sucede con la estructura? Tiene que ser simple. Digamos, vieron el primero que veíamos, ¿no? Que era entre un párrafo y poner un gráfico. Hay que, digamos, tiene que tener una estructura, pero mantenerlo simple y que sea memorable, es decir, que la gente sea capaz de acordarse de lo que está viendo. Obviamente convincente y escalable, porque podría ser una presentación de 5 minutos o de más tiempo. Entonces, ¿qué hago para que sea memorable? ¿Qué hago para que sea convincente? Tengo que hacerlo de una manera efectiva, que la gente lo recuerde y que cale el mensaje. Si yo lo hago como normalmente se hacen las presentaciones, que es un cúmulo de PPTs con diferentes gráficos, figuras, textos, etcétera, que es como yo tengo la información, a veces yo pienso que como yo la tengo, la van a recibir. Y no es así, porque cada uno lo recibe de manera distinta. Entonces tenemos que acordarnos, o tenemos que trabajar en cómo hacerla memorable. Un punto bien importante es esto, ¿no? A veces ponemos muchos factores y acuérdense que la gente se acuerda de los temas de 3, o máximo 4 puntos, no se acuerdan más. Entonces, si yo voy a justificar algo con 5, 6, 7 puntos, la gente no va a recordar. Y es más, esos argumentos en algún punto van a generar duda, oye, este no me convence tanto, y eso va a generar una discusión. Entonces, mejor es poner 3 razones súper potentes que no generen discusión, a poner 10 que en alguno de esos casos podría generar discusión. No se van a acordar, pero sí van a generar discusión. Entonces, si vamos a dar razones o justificaciones para un proyecto, les recomiendo que sean 3. Máximo 4, pero 3 es ideal y las más convincentes. Y después vamos a ver por qué el 3 en 3. Entonces, la secuencia debe ser una buena apertura, 3 argumentos y un buen cierre, relacionado con lo que he planteado en la apertura, ¿no? Porque ya yo voy acá a poner, inclusive voy a poner mis objetivos.
qué es lo que quiero lograr en esta presentación. Entonces, yo cuando termino, acá debo decir si he logrado los objetivos. Y confirmar con la audiencia si he logrado los objetivos que yo tenía al inicio. Lo que quiero es lograr el consenso y tener sus ideas. Entonces, al final diré, señores, ¿estamos de acuerdo? Quisiera saber si es que estamos de acuerdo con lo que hemos planteado o si tienen alguna recomendación. Entonces, después de esa presentación dirá, sí, de acuerdo, todos de acuerdo. Y yo recuerdo cómo, lo comenté al grupo anterior, en algún momento había una persona que conocía a través de un amigo, me dice, y yo estaba en esto de la consultoría, me dice, oye, acompáñame, quiero ver si es que podemos hacer algo juntos. Y tengo una presentación al Grupo Gloria, y él vendía un programa de entrenamiento gerencial que se llamaba The Bulletproof Manager, que es el gerente a prueba de balas. Entonces, estaba toda la plana mayor del Grupo Gloria, y lo llevó al Hotel El Olivar a hacer una presentación. Y estaba los Rodríguez Banda con todos los gerentes. No sé si eran 20, 25 personas. Y bueno, eso es su presentación. Muy buena presentación, debo decir. Y al inicio y en el medio hizo unas dinámicas muy buenas para convencer a los gerentes, pero al inicio él planteó el objetivo de esta reunión es que ustedes vean cuál es el valor que le puede aportar este programa a sus gerentes, y además les voy a pedir al final que ustedes decidan si quieren llevar ese programa. Lo que yo necesito es que hoy día tomen esa decisión. Y ese fue el parámetro de discusión, o sea, de la invitación. Yo los voy a invitar, 20, 25 personas, al hotel a tomar un desayuno, o sea, gastó su buena plata para hacer la presentación. Y lo único que les pedía es que hoy día tomen la decisión. Entonces, con toda la adrenalina de la buena presentación que hace. Si era una presentación aburrida, probablemente no iba a lograr ninguna decisión. Era muy buena presentación. Y al final, cuando terminó la presentación, salimos 20 minutos para que ellos puedan discutir. Antes de salir, le dijo, ¿quiénes creen que este programa puede aportar valor a ustedes como gerentes? Todos levantaron la mano sin excepción. Y se quedaron discutiendo. Los curiosos no decidieron en ese momento. Bueno, en Grupo Gloria las decisiones de inversión son bien discutidas. Entonces, no se logró. Probablemente después sí lo hicieron, pero en ese momento no. Pero eso es, el objetivo estaba claro y eso es lo que yo sugiero siempre a ustedes que lo hagan. Y cuando hablamos de escalable también, una misma presentación podría ser con esto de acá, podría ser 5 minutos, y quizás si lo aumentamos esto también va a ser de 15 o de 45 minutos. Pero con esa estructura, porque la gente no se acuerda más o no se acuerda de más cosas o procesa más por un tema de funcionamiento de la memoria. ¿Ok? Eso es. A ver, yo les voy a poner acá unos números y ustedes van a recordar, no vale apuntar, ¿ya? Unos segundos y después les voy a preguntar al toque, ¿ya? A ver, va. Ya. A ver, Fernando, ¿qué números? ¿Te acuerdas? 18, 63, 72, nada más. 68, 63, No, 72. 18, 63, 72. Ya, y nada más. Manuel, ¿te acuerdas? 718637. Ya, ok. ¿Y por ahí Lucy? ¿Lucy Lu? Hola. 18632 por ahí. Ya. Ok, vamos a retroceder para que vean cómo era. ¿No? Ahí está. 372-954. 372-954 por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros recibimos la información así, es bien difícil recordarla. Ahora, si vamos con la información así, nuevamente, Fernando, veo porque está con eso. A ver. 83954. No logré verlo. Ya, los agarré en frío, Diego.
Igual, 8395. Ahí está. Yosimar, ¿qué viste? Los guiones. Ya, estaba distraído. No, sí leí 839, hasta ahí no me llega. Ya, ok, todos sabemos que la 839. Pero lo que dice la teoría es esta, es que, lo voy a poner así para que lo puedan ver así, ya completo, porque si no se me va, le puse un tiempo de 3 segundos y medio, creo. Cuando viene la información así, la recordación es más difícil, ¿de acuerdo? Cuando viene la información empaquetada, es mucho más fácil, más allá que los agarré desprevenido. Acá sí los agarré desprevenido, acepto, porque lo pasé y ya tuvieron un segundo para verlo. Pero si le hubiera dejado los 5 segundos, con seguridad el resultado hubiera sido mejor. ¿Qué es lo que dice? Que nuestra memoria funciona así. No me digan por qué. No me digan por qué hay 3 Marías, 3 Chanchitos, 3 Chiflados, 3 todo, ¿no? Los del Patito Donald también estaban los 3 en 3. Todo es de 3 en 3. Entonces, la memoria tiene eso. Así funciona la memoria. Funciona mucho mejor cuando es de 3 en 3. Entonces, ¿qué tal si es que los mensajes que le damos a nuestra audiencia son de 3 en 3? El efecto podría ser mucho mejor. Entonces, así funciona la memoria. Nosotros se acordarán, no sé, los que llevaron lengua 1, emisor, receptor y el canal, ¿no? Más allá del resultado, podría ser pues información aberrante, lo que sea. Entonces, hay un emisor, y este es el canal que nosotros utilizamos, que en este caso es la presentación. Entonces, nosotros como presentadores tenemos esta idea, y lo que yo les decía hace un momento es que obviamente que para nosotros está claro que este tiene que ir primero, este después, y después voy a poner esto porque tiene relación con esto. Entonces nosotros mentalmente lo tenemos clarísimo, porque esto lo dominamos perfectamente. Porque es así. Yo he diseñado la presentación, yo sé lo que viene, el orden y el porqué, el significado, la importancia, yo sé todo eso. Pero yo espero además que como yo lo presento así, el receptor lo reciba igualito, lo procese igual y lo sienta igual. Y no es así, lamentablemente no es así. Yo, obviamente, como lo he desarrollado, lo tengo claro, pero me ha costado el tiempo. Yo le puedo haber dedicado varias horas a tener este orden y tener una claridad tremenda, y este señor ha estado media hora o menos, como decían ustedes, 5 minutos, ¿no? Nicolai, 3 minutos, y pretendemos que tenga una recordación idéntica a la que yo he trabajado por horas. No es justo, pues, ¿no? No hay igualdad de condiciones. Entonces muchas veces asumimos eso. Y eso no funciona así. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, en realidad, en muchos casos, aprendizaje nulo. Y esto es de estudios, ¿sabes? Eso no es que lo digo yo. Lo más frecuente es esto, ¿no? Es un aprendizaje fragmentado. Yo estoy seguro que en una presentación, terminada la presentación, ustedes salen y le preguntan a la audiencia, a 3 personas distintas, y le dicen, ¿cuáles son los 3 conceptos principales que quedaron en la presentación? Y cada uno les va a decir algo distinto. ¿Por qué? Porque es la lámina que se acuerda, eso te va a decir, porque sí, el proceso Sócrates. No muy claro cómo es el proceso, pero me voy a acordar algo de Sócrates porque estaba la figurita de Sócrates, entonces esa es la recordación. Y el otro punto era, no, eso nada más. Entonces, ¿por qué? Porque fue así. En cambio, si yo hubiese puesto que el punto 1 era el proceso Sócrates, el punto 2 era la actualización, ¿no? Y el punto 3, que iba a ser la ejecución, por decir, ¿no? Donde he puesto todas las fechas y todo. La persona va a decir si era el Sócrates, después nos comentaron sobre cómo lo iban a actualizar y al final cuál es el cronograma de ejecución. Así es como lo va a recordar. Por eso que es importante para nosotros lograr un aprendizaje significativo primero en la estructura. Si estructuramos bien, el aprendizaje va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque además esto es como un CPU. Esta podría ser el CPU, ¿de acuerdo? Que tiene su memoria RAM, ¿no?
Entonces, yo acá, memoria sensorial, obviamente acá tengo el gusto, en este caso no hay gusto porque no están pasando bocaditos, pero está la visión, está la escucha, está el tacto, está, ¿no?, el olor. Entonces, los 5 sentidos van a pasar por acá, dependiendo de cuál. Normalmente la visión y el oído, ¿no?, en la escucha es lo que vamos a hacer. Entonces, no, este era el olor, ¿no? Creo que la escucha era este. Entonces, así. Entonces, pasa por eso, y la memoria operativa es la que decide qué va a mandar al disco, ¿no?, de largo plazo, y qué va a descartar. Porque también va a pasar eso, ¿no? Este es el basurero ese que vemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a descartar? Hay información que no me quiero quedar en la memoria. Entonces la descarto. Entonces, ustedes, cuando nosotros recordamos aspectos de nuestras vidas cuando éramos pequeños, que no nos acordamos todo, muchas cosas que pero cosas significativas están acá guardadas en la memoria de largo plazo. Lo significativo, es decir, lo que me cause mayor impresión, es la que va a ir a la memoria de largo plazo. Entonces, si yo pongo todo, como les decía acá, todo así, es bien difícil, como comprenderán, que todo vaya a la memoria de largo plazo. Solamente irá los 2 cositas que me acuerdo. Entonces, ¿cómo lo estructuro nuevamente para que funcione mejor? Porque además, en este canal, que ese es así como funciona, yo me voy a acordar de solamente algunos pedazos. Y fundamentalmente, el mayor error es este, ¿no? Que este es el canal con el cual yo presto atención, o mi memoria operativa, digamos, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Esto de acá pasa normalmente lo mismo. Una, la figura, y la otra es el texto. Entonces, yo estoy mirando la figura, o acá normalmente está el texto acá, y el otro me lo están diciendo. Entonces, esto acá genera confusión porque hay un efecto redundante. Eso se llama el efecto redundante, ¿no?, que es lo que hace, y ahorita les voy a mostrar acá, ¿dónde está? Acá. No. Es lo que se llama el efecto de atención dividida, ¿no?, que es lo que hace que el cerebro trata de sincronizar las dos fuentes, la visual y la verbal. Entonces, la carga cognitiva es una carga excesiva y reduce el aprendizaje. Eso es lo que sucede cuando los 2 canales son iguales. Es decir, pongo el texto y yo lo leo. Hay el efecto de atención dividida, ¿no? Entonces, es un efecto redundante, que es el pasar la misma información por 2 canales, el verbal y el visual. Y lo que dice que hay unos datos, yo lo estoy viendo ahorita, les voy a mostrar cómo, donde dice que si la información es narrada y está en la PPT, versus narrada y se remueve el texto, o sea, quito el texto y solamente lo digo, en el segundo caso, la gente retuvo 28% más de información y aplicó soluciones 79% más productivas o creativas. Entonces, fíjense el efecto que puede tener, ¿no? Casi un 30% más de retención solamente por remover el texto y decirlo. Uno piensa lo contrario, lo voy a poner para que se acuerde. Lo pongo, lo leo y se acuerdan menos. Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos el efecto redundancia. Y esto es así, ¿no? Que en realidad lo que sucede es esto. Es que tenemos una serie y lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Y acá, si ven los colores, son niveles. Este es el más importante, después viene este y este. Quiere decir que este podría ser el 1, ¿no? Y después tengo 3 niveles de 2, ¿no? Porque son de 3 en 3. Y después podría tener 3 niveles otra vez. De 3, 3, 3. Estoy hablando de niveles, no de información igual, ¿no? Entonces, perdón. Y acá podría tener 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, así lo divido, porque son niveles y están en diferentes colores para una recordación de importancia. Entonces, así funciona. Y esta es una típica presentación tradicional inefectiva. ¿Ya? ¿Por qué inefectiva? Fíjense. El encabezado. A veces el encabezado no dice mucho.
entonces no nos lleva. La foto a veces no tiene nada que ver. Simplemente pongo una foto porque me pareció. Entonces no nos deja nada. Y después tenemos un montón de bullets con mucha información. Entonces es bastante denso. Entonces yo digo, terminan de pasar esto, me hablan 5 minutos, ¿qué me acuerdo de esto? Y esto lo he sacado, esto es real, ¿no? Entonces, son presentaciones que hacen. Yo he recibido muchas presentaciones en Microsoft, en IBM, que eran así de cargadas, ¿no? Y más allá de las reglas famosas de los bullets, 7 palabras por bullet y esas tonterías. Entonces, eso es lo que no funciona, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lograr, que ahorita esta estructura se las voy a explicar, es un motivo familiar que ayude a fijar la información en la memoria a largo plazo. Es decir, el de qué se trata. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo otro es el usar una idea por slide. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando usaban las transparencias, no sé si se acuerdan o conocen qué cosa es la transparencia, era un equipito así grande, ¿no? Donde tenías acá ¿no? Algo así, ¿no? Donde ponías el aparato, la hoja acá, y eso, después por acá tenía pues el proyector, ¿no? Entonces lo que hacía esto, tomaba esta información y la proyectaba. Y esto es lo que teníamos que ir sacando, ¿no? Entonces, hacer esto era caro. ¿Por qué? Cuando lo hacías bien, ¿no? Porque lo habías hecho con plumón. Pero me acuerdo en IBM teníamos un programa especial que solamente había una persona, uno de los empleados que dominaba el programa. Entonces, cuando tenía que hacer gráficos complejos, los tenía que programar. Se tomaba horas. Venía un ejecutivo de fuera y le hacían 50 láminas, estaban pues una semana, él con ayudantes y todo, programando para hacer los gráficos que le pedían. Costaba un dineral, porque encima era como un plotter, el plotter que tenía ¿cómo se llama? Que hacer el gráfico con plumones de colores carísimos y todo. Era una burrada. Pero hoy día tenemos un slide, tenemos un PPT que le da duplicar, crear y de la nada ya lo tenemos. Entonces, es mucho más fácil tener una idea por slide. Ya no necesitamos poner más ideas acá para poder ahorrar algo en la transparencia que nosotros hacíamos, ¿se dan cuenta? Por eso es tan importante, ¿no? El fondo indica los slides más importantes. Fíjense que acá yo tengo este negro, es digamos el 1, este es el 2, ¿no? Y este es 1, 2, 3. Entonces tengo una secuencia. Obviamente abajo después vendrán 2 de estos, 2 más, y después vendrá otro de estos, 3 más, y después otro negro. Entonces, esa es una jerarquía. Entonces, yo sé, cuando me pasan el slide en negro, yo sé que ese es uno de los 3 puntos más importantes. Y después, cuando me pasan el de acá, yo sé que ese es otro, en un siguiente nivel, el más importante, y después voy a tener 3 de esos. Entonces, el fondo podría indicar, o la forma como ustedes decidan, el graficar que estos son los 3 puntos más importantes para que quede en la audiencia, que el de ese color es el más importante, por decir algo, ¿no? Eso nos puede ayudar muchísimo en la recordación, ¿no? Y obviamente, lo que pongamos acá, pues tiene que tener una guía clara de lo que vamos a ver. Entonces, el mensaje tiene que ser conciso, clarísimo, los puntos clave. Yo siempre prefiero poner una palabra cuando es presentación. Bueno, acá estamos en un taller, entonces hay que poner más información porque ustedes se llevan esto. Pero trato de que sea, si yo estuviese presentando, yo acá pondría solamente guía. Quizá una idea, acá podría poner un 1 nada más, ¿no? Y acá poder, algo familiar, por decir algo, ¿no? Familiar. Y acá pondría solamente fondo. Entonces, eso es lo que yo pondría si fuese una presentación que quiero que recuerden algo así. Acá, como ustedes se lo llevan esto, le pongo más información. Luego, la estructura, como yo les comentaba hace un momento, de 3 en 3, ayuda de lo menos importante, de lo más, digamos, más importante a lo menos importante. Esto es, y si se dan cuenta, yo podría gastar acá y hablar de esto, o irme hasta 45 minutos o un poco más. Eso es lo que lo hace escalable, además. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces le dicen,
oye, quiero que me hagas una presentación, más o menos, ¿cuánto? 45 minutos. Entonces, cuando uno venía en una secuencia de presentaciones, iban a decir, oye, mira, Lucy, ya no tienes 45, nos quedan solamente 15 minutos, ¿qué hacemos? Ok, ya la tienes. Esto es, imagínense si la tenemos en desorden, en ese conjunto, y dice 15 minutos, cuando comienzo a pasar todo rapidito porque todo estoy vanado, no. Yo lo separo, lo estructuro de tal manera que pueda hacerlo escalable. Me ha pasado. La vez pasada me invitaron a dar una charla para un evento de una empresa, que era una empresa con todos sus asociados, y me dijo, oye, 1 hora, José, tienes 1 hora. Avanzaron todos los demás, y cuando llegué yo, me quedaban 20 minutos. Claro, cuando íbamos avanzando, yo iba quitando, ¿no? Ocultando todas las láminas que ya no, ya esto ya no, esto ya no, esto ya no. Al final lo hice, creo que me dieron un poquito más, 25 minutos, una cosa así. Pero hay que tener esa capacidad también de hacerlo escalable. Ok. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Creo que no. ¿Necesitan? Les prometí un pequeño break de 5 minutos. Vamos a tomar un pequeño break para que terminen de poner su cafecito, de tomar el desayuno. Hemos empezado temprano, o el bio break, como le dicen. Así que les voy a poner acá 5 minutos en el... Yo tengo acá un contador, este de acá, pero lo voy a poner así. Share, y voy a ir de frente con la aplicación. Así. ¿Ok? 5 minutos y regresamos, ¿les parece? ¿Y dónde les parece? Ok, yo les decía el uso de plantillas, en el cual esta es la plantilla que ustedes van a encontrar en el directorio, ¿no? Y que... José, tampoco salió tu pantalla. Ya, Tampoco ahora sí. Tampoco salió tu pantalla, dime. La verdad es que después del break estuve preguntando, por eso lo hacía en el chat. Ah, con razón, pues ya hacía la pregunta y no me respondían. Lo que estaba diciendo... Tampoco se veía tu pantalla compartida. O sea, todo lo que siempre entró algo no se vio nada. Imagínate, Paco, discúlpeme. Entonces voy a comenzar de nuevo por una pregunta simple, y es, ¿cómo empiezan ustedes las presentaciones? Es la pregunta del millón. Digamos, tengo que presentar algo. ¿Cuál es la primera aplicación que abren? ¿Qué es lo primero que abren? A ver, tengo que presentar. ¿Qué es lo primero que abren? ¿El PowerPoint? Tal cual. Tal cual, ¿no? Sí. ¿Y después qué hacen? ¿Comienzan a jalar figuras, gráficos, cut and paste, algún texto? Dejamos en el primer slide, damos una pequeña introducción y recién arrancamos. Ya. Entonces, claro, lo que sucede es, cuando tengo que crearla, ojo, estoy desarrollando no presentando. Cuando tengo que crear, yo adivino que lo que hacen es, abren el PowerPoint y comienzan a llenarla con los gráficos, con todas las figuras, etc. Y eso es la forma equivocada de empezar una presentación, a desarrollarla, a crearla. Porque para eso es lo que yo les comentaba, que comentaba solo yo en realidad, que hay esta plantilla en la cual acá describimos el contexto y acá cómo vamos a desarrollar los puntos que estoy escribiendo arriba. Y luego voy a cerrar en un acto 3 son unas conclusiones. Y normalmente acá puede ser con un compromiso o con algún mensaje. Entonces, acá hago la parte de introducción. Y como en una película, en una introducción lo que sucede es, estamos estableciendo el escenario. Cuando comienza una película, ¿ustedes qué ven? Una casita, los personajes, ustedes se enteran quién es el papá, el hermano, el hijo, los novios. Conocen cómo es el movimiento ahí. Y a partir de eso se van, así funciona. Esto es lo que tienen que hacer acá en la parte de introducción. Y es el decir, este es el escenario, este es los personajes y este es el problema. El problema y cómo lo van a resolver ahí. Luego, acá está, digamos, entre comillas, la solución, si quieren verlo así. Entonces, cada parrafito que nosotros hagamos acá va a ir a una lámina.
Entonces, cada párrafo será el encabezado de un slide. Resumido, probablemente no todo el texto, resumido, pero ese es el... Entonces va a ser mucho más fácil después, en cada uno de los slides, hacer la figurita, buscar cada foto, si quieren, que quiere ir en cada tema. Y este es el ejemplo que seguramente lo han estado viendo en silencio, yo hablando hecho un sonso acá, pero el escenario lo que dice es el contexto de la situación. En el punto 2, el rol, normalmente es la audiencia, el personaje principal. Después acá ese es el reto Pepsi viene acá. Esto es lo que quiero lograr, el logro, y después esto es el cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago en esto. El ejemplo acá, como dice, es en la actualidad. El escenario, ¿dónde? Industria de tecnología. ¿Cuándo? En la actualidad. Eso es lo que yo, ¿dónde y cuándo? Entonces, ustedes pueden hacer, actualmente en la universidad, estamos en la búsqueda. Ustedes están en la búsqueda de soluciones. En la universidad, el sistema de registro, los alumnos, es obsoleto. Ustedes están en busca de una actualización. Entonces, el rol es que de audiencia, ya sea esa audiencia que tiene que aprobar algo y lograr un compromiso, o un grupo de trabajo en el cual todos nosotros estamos buscando soluciones para actualizar el proceso de registro. Este es el reto. Los ingresos se mantendrán así si no se toma algo, a una decisión. Es necesario recuperar el nivel de ingresos y tome nuestros servicios. ¿Ok? Entonces, estos son los 5 primeros detalles. Luego viene lo que ya les mencioné de 3 en 3, y luego en ese segundo acto, por colores, o de alguna manera voy a distinguir cuál es el más importante, así me quedan los tres principales, me pueden quedar fijos en la memoria. Y luego viene una parte clave que es dibujen primero. Antes de ir a buscar gráficos, ustedes imagínense qué necesito plasmar en ese gráfico para fortalecer el mensaje, y después busquen cuál es el gráfico que van a poner. ¿Es así? Y en el tercer acto es donde regresamos, y probablemente podemos un cut and paste del punto A, punto B y la acción, donde reforzamos qué es lo que hemos dicho en los tres. Bueno, como les decíamos entonces, para cerrar esa presentación, nosotros estábamos buscando mejorar los ingresos en la universidad. El reto es que nosotros queremos lograr un mínimo de tanto, y lo vamos a hacer con esas acciones. Y para eso necesito el compromiso de ustedes para hacer esto. Y lograr el acuerdo de persuasión que nosotros estamos buscando. Entonces, y acá les iba a compartir una presentación que tengo que, la verdad es que me ayuda mucho a transmitir el cómo es que puedo lograr mejores resultados. Por favor, si cualquier duda dónde está, es Acme. Acá está. A ver. Voy a compartir esto. Fíjense, no se rían ni mis dibujos, no soy ningún artista, pero hace unos años me invitaron a Ecuador a hacer una presentación sobre ventas complejas. Por eso acá está en inglés, porque los inversionistas eran unos americanos, habían comprado una participación en una empresa de software bancario. Entonces, uno de los dueños me llama por un contacto y me dice, oye, quiero hacer esto, ¿puedes hacerlo? Sí. Le presenté una propuesta y después me invitaron. Entonces, yo puse el escenario, y si se dan cuenta acá en esta lámina de arriba a la derecha, donde dice los 3 puntos, los retos en el desarrollo del negocio. Y acá dice enfoque de la solución, generación de clientes y alineamientos. Esos son los 3 puntos principales de qué es lo que iba a presentar yo. Entonces, el enfoque de la solución, lo dividí, después lo subdividí, y yo, por ejemplo, fíjense acá, le ponía a una persona con largavistas mirando el banco, en esta de abajo a la izquierda. Después un kiosco a la derecha, y el banco y los diferentes módulos, digamos, ¿no? Después, en cada lámina, lo que yo hice fue hacer dibujos. En realidad, lo que hice fue imprimir, y de ahí agarré lápiz y papel, después los escaneé porque me pareció interesante para transmitir esta idea, ¿no? Entonces, cada uno, esto es la copia de lo que yo hice, y se los quiero mencionar, quiero mostrarles en qué terminó esta presentación, que fue así. A ver,
Acá está la presentación de ACME. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Acá está, ejemplo ACME. Ok. Entonces, esta es la plantilla que desarrollé previamente a hacer digamos, la presentación, donde se da cuenta, acá describo arriba, dice, hoy ACME está atravesando por un proceso de reorganización, reestructuración, porque habían sido comprados. Entonces dice, se requiere entender, o ustedes requieren entender y fortalecer la estrategia comercial. Ok. El enfoque, la estructura actual no permite desarrollar clientes, queremos posicionar un poder estratégico, necesitamos entender mejor nuestro producto. Este era el tema principal, entender mejor nuestro producto, nuestros procesos y el entorno. ¿Y eso cómo es? Conocer los retos del negocio, acá, cuáles son las características de los clientes complejos y cómo abordar el cambio. Eso fue como yo lo enfoqué. Y después lo subdividí. Entonces, después de esto fue como establecí cada uno de los puntos. Y fíjense la relación, ¿no? Yo puse, ACME se encuentra en un proceso de reorganización. Entonces, dibujé estas ideas como un plano de algo y salió este dibujo y este fue el que tomé. Fortalecer, entonces encontré algo de cadenas y algo de cadenas lo había diseñado así. El enfoque, entonces busqué esto y sale. Entonces, el mensaje que tengo acá se ve reforzado con la figura, porque no es lo mismo, no estoy leyendo, sino que estoy sacando este punto, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Buscan posicionar a jugador estratégico, tablero de ajedrez con dinero. Entonces, todas estas cosas son las que me ayudaron mucho a hacer el canal visual y el canal verbal de una manera óptima. Este es uno de los gráficos y después encontré esto, que lo tuve que trabajar un poco, ¿no? Pero se dan cuenta, van a ver, voy a pasar algunos obviamente nada más, de cómo es que primero hago el dibujo, un kiosco y los módulos, un kiosco y los módulos, digamos, como un organigrama. Entonces, acá este es un proceso. Este acá es un proceso y acá es una meta, un cierre. Entonces, el proceso es este es un ejemplo de un proceso, un cliente X que desarrollamos y encontré en la meta a un ejecutivo que quería llegar a la meta hacia el contrato. Entonces, el proceso actual de ventas, se dan cuenta que acá solamente es el título y no hay mucho texto. Yo quiero que se encuentren con esto. Esta es una balanza de la empresa con sus competidores. Entonces yo conseguí una balanza más bonita, la empresa y los competidores. Pero lo importante es que primero dibujé esto. Acá es una persona con una lupa buscando el mapa y acá una persona viendo, encontré esto. Y lo trabajé, esta es una foto de Quito y una persona mirando las revistas. Entonces, esas son las cosas que nos permite ir pensando. Una persona que tiene muchas ideas, entonces lo traduje en esto. Pero primero se me ocurrió hacer esto, que una persona se pregunte varias cosas. Entonces, así es como acá también una persona con un gráfico hacia arriba y una audiencia. Entonces, encuentro esto y este gráfico en realidad lo puse y lo acomodé bonito para que se vea así. Entonces, he manipulado algunas de los gráficos para cumplir con todas esas cosas. Este es Albert Einstein y con algunas ideas. Entonces, para cada uno, lo más curioso, y les comento acá, de acá, lo más curioso es que yo regresé, después de esto me contrataron para una asesoría y regreso a las 3 semanas para hablar con unos gerentes y uno de los gerentes me dice, oye, como pusiste pues en ese gráfico que hablabas de la cancha de fútbol y el entrenador. O sea, 3 semanas, el nivel de recordación de una presentación es muy breve. Entonces, que después de 3 semanas, este señor me diga, como en la foto que tú pusiste, una cancha de fútbol y mirando para allá y el otro para allá. Esos son los pequeños detalles que hacen que esto, ¿no? Que eso tenga efectividad. Yo les cuento una anécdota de una presentación en un curso que estuve en un curso de
de ventas con un estudio de abogados. Un estudio de abogados conocido, pues estaba el procurador Ugas, ¿se acuerdan del procurador Ugas? Y en un evento, en una celebración de un cumpleaños de uno de un amigo mío, un amigo en común, teníamos cumplido 50 años, nos invita, y me lo encuentro después de varios años, lo había pasado creo que 7, 8 años del curso que había dictado con él. Y le digo, hola José, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, me dice. Me acuerdo de la historia del refrigerador. Yo no me acordaba. ¿De qué refrigerador? Claro, pues cuando tú dijiste que uno de los argumentos de ventas es justificar la venta, el refrigerador, me habían dicho así, consume mucho, los refrigeradores antiguos consumen mucha electricidad. Entonces, obviamente yo pagaba bastante. A mí me vendieron un refrigerador, me dijeron, ¿eso consume cuánto estás pagando? No, es demasiado. Los de ahora consumen mucho menos. Efectivamente, cambié el refrigerador y bajó a la mitad. Bajó a la mitad, por lo menos. Entonces, se justifica, en 6 meses se paga el refrigerador, por decir algo, ¿no? Mi suegra no hace mucho pagaba creo que más de 300 soles en electricidad, un departamento pequeño, y cambió el refrigerador, ahora paga 80. Pueden creer esa diferencia. Estaba feliz. Entonces son pequeños detalles. Se acordaba de eso 8 años después. Entonces, el hecho de contar historias es una, y que sea gráfico también es otra. Eso hace que la recordación sea muy fuerte. Si ustedes quieren lograr recordación, el proceso y el armado tienen que tratar de buscar algo que los mantenga con ese, digamos que con ese interés, ¿no? Y que sea el complemento perfecto de la historia que ustedes cuentan con lo que tienen en la presentación. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunos tips que son, perdón, acá está, share screen, otra vez se me escapó. Algunos tips, algo que mencionaba creo que Diego al inicio, y era historias diferentes para cada público. Digamos, si tenemos una presentación estándar y vamos a presentar a gente muy técnica, probablemente tenga que modificarla y ponerla un poco más técnico. Si van a hacer a un personal administrativo, tengo que simplificarla y ver más procesos o algunas cosas que sean más de su interés. Entonces, hay que presentar y preparar las presentaciones en función a cuál es el público. Ahí me pasa algo en ventas, y los que han estado en algún momento en un rol de ventas lo sabrán. Si yo vendo a un gerente general es diferente si yo vendo a un gerente comercial o si yo vendo a un gerente de recursos humanos. Y esos son públicos distintos. Entonces, al gerente general yo le voy a vender crecimiento en ventas, utilidades, efectividad, etc. Al comercial le voy a vender una metodología, le voy a vender actividades que van a generar mayores ingresos. Pero actividades, el coaching, cómo motivar al equipo, etc. Y si voy a unos recursos humanos, voy a ver justamente el que estén más capacitados, se sientan más motivados para hacer su trabajo. Entonces, el mensaje es distinto para cada uno. Y eso tenemos que configurarlo también en las presentaciones. En este caso, por ejemplo, ¿qué problema está enfrentando? Eso es lo que tienen que ver. Para que, mencionaba, creo que era Lucy que mencionaba cómo generar ese interés en la audiencia y mantener ese interés. En realidad es, ¿qué problemas están enfrentando? A la gente le interesa conocer sobre sus problemas, hablar sobre lo que les interesa realmente. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso que le interesa y la audiencia se va a mantener, creo que tú mencionabas, Fernando, al inicio también. Conexión emocional. Si tienen una historia que contar, cuéntenla. Y decía un inicio memorable, si preparen una anécdota, eso funciona. Yo recuerdo en un evento, en un CLAB se llamaba, ¿no? Congreso Latinoamericano de Automatización Bancaria, que fue en Cartagena, que eran de tecnología, ¿no? De software de tecnología, etcétera, soluciones de tecnología. Un expositor chileno empezó su presentación con una anécdota, una información, un dato interesante, pero decía que en una presentación el 50% se queda dormido a los 20 minutos y el otro 50% o a los 20 minutos empieza
a pensar en sexo y el otro 50% se queda dormido. Entonces, para los que piensen en sexo y para los que se queden dormidos, espero que disfruten la presentación. Entonces, en realidad nos pareció el escenario de 500 personas, estalló en risas y generó una expectativa tremenda. Tenían en el pico de la atención a todos los participantes. Entonces, hay que buscar cómo empezar de una manera que conectemos con la audiencia y que después podamos mantenerlo con algunos tips que les voy a dar mañana también. Palabras correctas, ideas de 3 en 3, ya lo vimos, formatos distintos para jerarquías distintas, de esa manera fijamos mejor la recordación. Y como les decía, primero trabajen las plantillas y los dibujos y luego vayan a buscar los gráficos. Entonces, eso va a funcionar mucho mejor. Esto es lo que decía Einstein. Todo debería hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. Yo insisto, y no siempre estoy 100% obviamente correcto, acá tengo bastante experiencia, pero si podemos quitar algunas cosas, quitémosla. En esta casa es una frase, entre comillas, no voy a quitar nada. Pero si tuviese que poner algo acá, simplicidad, sería, digamos, sería esto. Nada más, si ese es el tema. Pero acá se van a acordar cuando vean a Einstein, va a ser mucho más interesante. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Queremos hacerlo simple, pero no se nos hace complejo. Por ejemplo, esto es así. ¿Cuántas veces hemos tenido esto? Lo primero es que la gente lee, ¿no? Entonces, si vas a leer, mejor mándale esto por correo para que lo lea con tranquilidad y no en una presentación. Estos tipos de gráficos, que esto es algo que yo le he sacado de un gráfico, de una presentación que me han hecho a mí. Digamos, gente de Microsoft creo que llegó a Lima y nos hicieron una presentación. No puede ser que esto sea así. O sea, la cantidad de trabajo, o sea, acá hay que simplificar con 4 palabras y eso es lo que tenemos que transmitir. Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Acá hay un dato. De repente esto es solamente lo principal que tengo que mostrar y no necesito poner toda una tabla. Entonces, ¿cómo lo puedo simplificar? También hay que tomarlo en cuenta eso, ¿no? Retiro todo lo demás, no es necesario. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Yo tengo una tabla y acá dice 6.393, creo que es. Entonces, 50, sí, ya estoy ciego, no se ve nada. Eso es, esa es la forma de simplificar. Estamos hablando de transformadores, acá está un gráfico, y esta es la única cifra que yo quiero que la audiencia recuerde. Entonces, ¿cuál es nuestro poder de simplificación para que me quede el mensaje? Si yo quiero que me quede este mensaje acá, así, y lo presento así, entonces no voy a lograr el efecto. Fíjense, acá hay 3 puntos, ¿no? 3 puntos. Como yo les decía, ¿por qué no usar 3 láminas? Y cada punto lo desarrollo con mayor facilidad. Hay algunos que obviamente no van a tener remedio, ¿no? Y que van a mostrar todo. Pero yo podría hacer algo así. Y simplemente esta parte de acá, que es la más importante, ponerla grande y lo demás, ponerlo en el fondo, o de repente todo esto acá, ponerlo muy chiquito para representar esto aquí, pero este es lo que pongo grande y con 2 procesos simplemente así. Entonces yo tengo que elegir y hacerlo de la manera más simple. ¿Han escuchado alguna vez esto? ¿Alguien les ha dicho siempre las reglas típicas de 7 líneas por diapositiva, etcétera, etcétera? Bueno, esto no le hagan caso, ¿ya? Ojo, acá no digo que no se utilicen, ¿ah? Hay veces que tenemos que poner los bullets, ¿no? Y hay que hacerlo. Pero pongan bullets con una palabra, máximo 2. Traten de simplificar lo más posible, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo les digo. No hay reglas. En realidad, la regla, porque a alguien se le ocurrió, no se convierte en regla. Alguien dijo 7 por diapositiva. Tengo otra que dice 5. Y he visto otra que dicen 6. Entonces, van a encontrar de todo, tantas letras por diapositiva. Lo más simple posible y lo que piensen ustedes que va a generar mayor recordación. Eso es. Entonces, y esta es, por ejemplo, una forma. Si van a presentar así, ¿no? ¿Qué es esto? Yo les recomiendo, usen
las animaciones. Mañana vamos a entrar en mayor detalle, pero una animación, por ejemplo, que recuerda la regla, dice, el otro, fíjense que acá se baja la intensidad y toda la atención está puesto acá. ¿Por qué? Porque hay una función que cuando yo la activo, una vez que paso cada línea, me aclara, me pone el fondo así borroso y resalta la que está llegando. Entonces yo puedo hacer esto y puedo hacer mucho más énfasis en esos pequeños detalles. ¿Ok? Esto es en fotos. Vamos a ver cómo es que trabajamos en una foto, porque nosotros podemos trabajar en utilizar ciertos... No voy a entrar acá. Esto lo pongo acá y van a ver cómo es que yo puedo trabajar con las fotos. Con las fotos, ustedes, como yo les mostré en la primera lámina, podrían tranquilamente trabajar con diferentes formatos, ¿no? Formatos, formas diferentes, inclusive ponerlas redondas, en fin. Pueden traer la foto y después ver cuál es el que se adapta mejor al mensaje que ustedes quieren dar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer para que sea mucho más efectivo, ¿no? El mensaje. Yo puedo trabajar de diferentes maneras. Esta es una que les había mostrado, tipo recuerdo. Entonces, ¿cómo es que lo quiero mostrar? Allá ustedes. Pero poner la foto simple como tal, en realidad el impacto es bien pobre. Si van a trabajar con fotos, háganlo de una manera más dinámica, si quieren. ¿Ok? Lo que sí, dentro de esto, un punto por diapositiva, se lo mencioné, no use muchos colores. Los colores distraen mucho. Si es demasiado colorinche, en realidad le quita un poco de seriedad a la presentación. Los fonts también. Yo en realidad suelo usar un tipo de font para cada presentación. Máximo podría ser que este sea un font y este sea otro, ¿no? Y además, fíjense el tamaño, ¿no? El tamaño, porque si vamos al tamaño, yo les voy a mencionar, a ver, espérense un momentito, acá. Voy a mencionar, un momento. ¿Dónde está? Este de acá tiene un font de 32. Entonces, este tiene 32.8. 32.8. Entonces, yo veo muchos que ponen en sus presentaciones, digamos, de este tamaño, ¿no? Entonces, suelen poner esto y sale más o menos así, ¿no? Entonces, fíjense todo el espacio que queda y no resalta mucho lo que queremos poner. Entonces, utilicen también los espacios, llenen los espacios de la presentación y sobre todo porque muchas veces lo que tenemos en una audiencia presencial, en una presentación presencial, tenemos mucha gente y el del fondo no ve nada con estos fondos. Entonces, tenemos que pensar siempre en la gente que está al fondo, también para que puedan verlo mejor. ¿Ok? Y luego, otro de los puntos fundamentos es la práctica, ¿no? En la práctica, hagan las pruebas correspondientes. No siempre funciona. Y si es que no, presenten como puedan, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota porque mi hijo mayor, ya tiene 24, pero cuando estaba en el colegio, creo que fueron a los 10, 12 años, le hicieron hacer una presentación. Así que, como yo estaba con esto, aproveché eso y lo ayudé. Entonces, en su cuarto me muestra, a ver qué presentación, me mostró lo que tenía y hacía lo típico, ¿no? Había puesto bastante para leer, entonces él leía la presentación. Entonces yo le pregunté, hijo, ¿todo lo que estás leyendo lo sabes? Sí. ¿Por qué no lo quitas? Y más bien pones algo que, no sé si tomaron fotos del trabajo que estaban haciendo. Sí, a ver, pon una foto y coméntala. Cuenta lo que estaban haciendo. Entonces, curiosamente a esa presentación nos invitaron a los papás, así que yo orgulloso me fui ahí a escucharla y él mostraba la presentación
y puso algunas fotos de todos sus amigos, compañeros que estaban haciendo el trabajo, y contó la anécdota, sí, acá él dijo esto, y la gente se rió, la verdad disfrutó bastante más, y no repitió lo mismo que estaba ahí. Modestia aparte, creo que fue claro, la mejor presentación, obviamente, para mí. Pero la profesora lo felicitó porque se diferenció del resto porque no puso todo en la lámina, no lo leyó, no miró, no tuvo que mirar todo el tiempo a la lámina porque no tenía que leerlo. Entonces fue bastante dinámica también la presentación. Y cuando pudimos hacer eso, teníamos que hacer la presentación, a ver, practícala. Y en la época que tenía sus peluches, pusimos en su cama sus peluches en todos lados y yo me senté ahí y él nos hizo la presentación a todos. Así que si no pueden, confían a alguien que escuche su presentación antes, practíquenla, pídanle feedback y eso es lo que nos va a ayudar a mejorarla. Así que eso es lo que tenemos que tratar de hacer para lograr el efecto que queremos lograr. Uno de los mejores presentadores que yo he visto, un compañero que trabajó conmigo en IBM, me decía, cuando yo salgo a hacer una presentación, ya es la 4ª vez por lo menos que la estoy haciendo. ¿Por qué? Porque 3 veces por lo menos la he hecho completa en mi casa y la he practicado completa, si puedo con alguien al frente. Con razón era tan bueno. Y además tenía esas características. Entonces se recomiendo practicarlo. Este es un checklist de los puntos que tienen que tomar en cuenta para cada uno de los temas. Y no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Esto lo vamos a dejar ya para mañana, para entrar en detalle de cómo diseñarlo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. ¿No? Ok, acá yo tengo, esta es una presentación acá. Ya, les voy a mostrar un pequeño detalle. Antes de terminar, se me escapó. Acá está. Regresó. Ok, voy a compartir esta. Cuando yo hablo de niveles, estoy hablando de que en lo posible, si vamos a utilizar estos conceptos y utilizar los conceptos para diferenciar los niveles, es bien sencillo porque nosotros podemos utilizar cualquier plantilla. Fíjense acá, yo voy al diseño, acá arriba, sí están presentados. Al diseño, y acá puedo utilizar cualquier diseño que está acá. ¿De acuerdo? Cualquier diseño. Yo puedo utilizar, a ver, este diseño me cambia todo. Y en esto yo podría inclusive ir a, no sé si ven acá arriba, en vista y poner patrón de diapositivas. Yo llego acá y puedo modificar los patrones. Es decir, yo podría decirle que esto sea de otro color. El formato, y poner cualquier otro color que quisiera, amarillo. Entonces yo puedo manejar mis niveles de esa manera. Y si es que no, este otro podría ponerlo de color, no sé, negro. Entonces yo puedo obtener mis niveles de cualquier otra manera utilizando las plantillas, los diseños que tienen ahí las presentaciones. Entonces a la hora que yo presento, tenemos esto. Que tengo el amarillo por acá y que puedo tener después el negro por acá y tener los diseños totalmente configurados a lo que yo quiero utilizar. Y aprovechando que ya estamos acá, yo siempre recomiendo tener, y después vamos a hacer una prueba mañana, en que siempre recomiendo hacerlo en simple. Digamos, yo puedo comenzar en un diseño, a ver, voy a comenzar con alguna nueva, ¿no? Nueva, tener una en blanco y poder trabajar acá con alguna diapositiva, puede ser en blanco, y escribir acá cualquier cosa, lo que yo necesite hacer, y tenerlo ahí, terminar todo y luego darle un formato. Porque yo ya después de esto podría después utilizar un diseño más bonito y utilizar esta de acá y después poner un font más grande, centrarlo, ponerlo más fancy, más bonito
o si es acá. Entonces, yo puedo manejar cualquier tipo de fonts, lo que sea, lo puedo poner bonito, pero una vez que ya tengo todo armado en la presentación. Entonces, para cumplir con los horarios, no sé si hay alguna pregunta adicional. Esto es lo que hasta acá vamos a llegar ahora. Mañana, como han visto en esa pequeña lámina que estábamos entrando, vamos a entrar a manejar ya el PowerPoint y con algunos tips para qué hacer cuando estamos enfrentando situaciones, digamos, algo complejas durante la presentación con la audiencia. Los tipos de audiencia que podemos tener, los personajes que puedan haber en las audiencias y algunos tips para cómo manejarlos también. Entonces vamos a ver presentaciones y manejo de audiencia mañana. Y ya todas las instrucciones para que vayan preparando la presentación el día jueves. El día jueves va a ser una presentación que estimamos debería durar para ustedes 5 minutos de presentación, 5 minutos de feedback. Elijan una presentación que son las que de su propio trabajo para que la puedan por ahí mejorar, aprovechar la situación para mejorar con el feedback que todos les demos. Y bueno, y eso va a ser. ¿Ok? Si no hay preguntas, nos quedamos acá y nos vemos mañana. Por favor, 8:15, tratemos de estar puntuales para comenzar a la hora, ya que tenemos bastante material que cubrir. ¿Ok? Gracias, muchachos. Disculpen nuevamente por esta falla técnica del video, del audio que he estado presentando para mí solito. Gracias y nos vemos mañana. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, Mario. Nos vemos. Gracias. Gracias, Hasta mañana. Patricia. Gracias. Nos vemos. Gracias también. Nos vemos mañana.